Bien, vamos a abordar la pregunta ¿qué es la ciencia? Es una pregunta que sigue abierta. Va a depender desde qué perspectiva vamos a ver o estudiar o analizar la ciencia. Y entonces no es algo que sea una manera fácil de responder. Bien, en primer lugar, en los textos han surgido una serie de conceptos que puede que resulten confusos y que están vinculados a la pregunta ¿qué es la ciencia? Desde la filosofía, la ciencia es una de las principales corrientes de la filosofía, el estudio de la ciencia como considerada como un objeto de estudio, y entonces y que responde dentro de la filosofía analítica y con una gran influencia sobre todo en el desarrollo del siglo XX. Perdona que tengo los perros que están locos. No se preocupe, profe. Bien, ya se han calmado los perros. Bien, entonces la filosofía de la ciencia toma como objeto de estudio la ciencia en general y las ciencias en particulares. Entonces, dentro de la filosofía de la ciencia tenemos eh, subdisciplinas como la filosofía de la biología, la filosofía de la física, la filosofía de las matemáticas, entonces, analizando el derecho como si fuese una ciencia. Entonces, la filosofía de la ciencia viene a reflexionar la ciencia en su conjunto o en sus diferentes disciplinas científicas. Luego tenemos, a partir de los años 60, cobró mucha importancia la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia. Entonces, hubo historiadores y sociólogos que empezaron a estudiar también la ciencia como fenómeno histórico y también como fenómeno sociológico. Y esto fue importante porque a partir de esos estudios apareció el concepto de paradigma de Thomas Kuhn, que hoy en día es muy utilizado tanto en el ámbito de las ciencias como en el ámbito también en el ámbito del derecho. Recordar que nos habla de los diferentes paradigmas en la decisión judicial y entonces es un concepto que es muy importante y eso es gracias a la obra de Thomas Kuhn. Luego tenemos epistemología, que es una palabra cuya etimología procede del griego. Episteme en griego es ciencia, en sentido muy genérico. Y la epistemología lo que viene a estudiar es cómo la ciencia construye el conocimiento. Y la epistemología la tendríamos que diferenciar de la teoría del conocimiento, es una de las ramas de la filosofía que estudia el conocimiento en general, cómo es el conocimiento en general, ¿no? Lógica, lingüística, etcétera. Y la epistemología se dedica a estudiar lo que es los problemas de cómo la ciencia va construyendo el conocimiento. Y esto no hay que confundirlo con metodología, es decir, cuáles son los métodos que la ciencia o los científicos utilizan a la hora de construir sus teorías. Entonces, una cosa es la epistemología y otra cosa es la metodología. Es decir, no hay que confundirlo. Es lo mismo que podríamos. Una cosa es la epistemología y otra cosa es la metodología. Y en último lugar tenemos la lógica, que es otra de las ramas de la filosofía. Bien, bueno, estos son conceptos importantes. Hago un breve repaso. Filosofía de la ciencia toma como objeto de estudio la ciencia en su ámbito general y específicamente también, pues, en la filosofía de la ciencia, pues estudias las diferentes disciplinas científicas, como puede ser la biología. Luego tenemos la historia de la ciencia, también que va de la mano de la sociología de la ciencia, de ahí viene el concepto de paradigma, y estudia pues, la ciencia en su desarrollo histórico o la dimensión sociológica de la ciencia como también un fenómeno social. También incluso podríamos hablar también de la antropología de la ciencia, considerando la ciencia también como un producto cultural. Luego tenemos la epistemología, que es una rama también de la filosofía que estudia cómo la ciencia construye el conocimiento. Entonces, no hay que confundir la
epistemología con la teoría del conocimiento, donde la teoría del conocimiento tendría cómo el ser humano construye el conocimiento, mientras que la epistemología se reduce esa construcción del conocimiento a la ciencia, es decir, cómo la ciencia construye el conocimiento. Y no hay que confundirlo con la metodología, porque la metodología es cuáles son los métodos a partir de los cuales los científicos van construyendo el conocimiento. Es decir, el conocimiento es inductivo, es deductivo, es hipotético-deductivo, etcétera, etcétera. Y la lógica, que también es otra rama de la filosofía, que estudia las reglas del razonamiento, las reglas formales del razonamiento. Que eso lo veremos en las Moustones, etcétera. Estamos con los contextos, que es una forma de clasificar las diferentes corrientes epistemológicas del siglo XX, donde en primer lugar se empezaron las primeras corrientes. Tenemos tres tipos de contextos que van a representar las diferentes corrientes de la epistemología, sobre todo del siglo XX. Tenemos el contexto de justificación, que hace referencia a las primeras corrientes epistemológicas, donde se buscaba la comprensión del desarrollo o de la ciencia desde una perspectiva estrictamente formal. Esto quiere decir que analizaban la construcción de teorías, la construcción de hipótesis, utilizando lo que es razonamientos estrictamente lógicos, como el modus ponens y el modus tollens, en ese sentido. Entonces, el contexto de justificación hace referencia a una comprensión de la ciencia en un sentido interno, es decir, cómo se va construyendo el conocimiento, y esta corriente pensaba que la única forma de poder explicar o poder, por ejemplo, delimitar o demarcar qué es la ciencia, bastaba simplemente con la utilización de formalismos lógicos. Más adelante, con la intervención en la epistemología de sociólogos y historiadores de la ciencia, apareció el contexto de descubrimiento. Entonces decían, estas corrientes van a enfatizar las condiciones históricas sociales a partir de las cuales una teoría pues, se presenta ante la sociedad. Y luego está el contexto de aplicación, de utilización, en el que va a haber toda una serie de epistemólogos, sobre todo los que están dentro de la ciencia de tecnología y sociedad, donde la ciencia lo que se va desarrollando ante problemas, y sobre todo lo que es por una ética de carácter utilitarista. Es decir, todos esos tres contextos por sí mismos son todos reduccionistas, y quedarse con un único de estos contextos, pues estaríamos viendo una parte, una dimensión de lo que en sí es la ciencia. Y bien, antes de abordar qué es la ciencia, hay que enfatizar que el concepto de ciencia que nosotros manejamos de manera intuitiva es muy occidental. Es muy occidental. Entonces, como habréis leído en los textos, cuando hablamos, la concepción actual de la ciencia es una concepción que se fue construyendo a partir del Renacimiento y sobre todo lo que es en la modernidad. Y entonces tenemos una concepción de la ciencia muy, muy occidentalizada. Entonces uno se pregunta, uno se puede preguntar si, por ejemplo, los egipcios tenían ciencia. Si nosotros, por ejemplo, queremos responder a esta pregunta desde parámetros absolutamente occidentales y modernos, pues tendríamos que responder que no. Pero es obvio que para mí es muy difícil de comprender que una sociedad que no tenga una esfinge, que son edificios que hoy en día, pues los arquitectos e ingenieros de hoy en día no lo podrían construir con la exactitud que lo construyeron los antiguos, y eso es algo que sorprende realmente a todos los arqueólogos e historiadores. Estamos hablando de civilizaciones de muchos miles
años atrás, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que no pudieran tener ciencia? Bien, entonces, por eso hay que ser conscientes de los prejuicios que están presentes en nuestra propia concepción, que es una concepción absolutamente moderna. Sin embargo, por ejemplo, para los hindús, el concepto que más se acerca al de ciencia es el concepto de yoga. Y para los hindús, o al menos antes para los hindús, el yoga, que nosotros lo vemos como una práctica física o espiritual, para los hindús es una ciencia. Para nosotros, evidentemente, desde una postura occidental, epistemólogos que sí la consideran, ¿no? Tiene una concepción mucho más abierta de la que en la academia occidental se tiene. Y bien, entonces el origen de los conceptos de ciencia, aunque la palabra ciencia procede del latín, pero su concepto ya está planteado de una manera, más clara en los filósofos griegos, siglo V antes de Cristo, en Atenas. Y aquí vamos a encontrar casi como las dos grandes corrientes de la filosofía, pero también metodológicamente también de la ciencia. En Platón va a ser un pensador cuya metodología se va a regir por la deducción, es decir, va a partir de ideas generales y a partir de las ideas generales va a ir, profundizando, mientras que Aristóteles es más observador, inductiva, es decir, a partir de la observación nosotros podemos construir teorías generales. Entonces, estos dos grandes pensadores empezaron a reflexionar acerca de qué es la filosofía, qué es la ciencia, en una época en que filosofía y ciencia van de la mano, no están disociadas como hoy en día. Y entonces estos dos grandes pensadores van a empezar a reflexionar acerca del conocimiento, de la episteme, y se va a diferenciar de la mera opinión. Entonces, ¿cuál es la diferencia de una opinión y un conocimiento más sólido, más fundamentado, o en términos griegos más científico, filosófico, ¿no? Y es que la opinión son una serie de enunciados, oraciones que no están claramente fundamentadas, mientras que el conocimiento filosófico o científico son oraciones, pero que están fundamentadas. Cuando yo, por ejemplo, yo sí digo, no sé, yo creo que los extraterrestres la quiero transformar en un enunciado científico, tengo que mostrar pruebas. Si no soy capaz de mostrar pruebas, estoy en el ámbito de la opinión. Esto en el ámbito jurídico lo vamos a ver con la argumentación. La diferencia entre una opinión y un enunciado argumentativo es que el enunciado argumentativo dice el por qué. Es decir, y la opinión es simplemente un enunciado carente de todas. Ustedes, a lo largo de este proceso formativo, vayan pasando de la mera opinión, a discursos más argumentativos, más filosóficos, más científicos. Entonces, donde una persona no simplemente opine sobre algo, sino que además esa opinión tiene que tener una fundamentación, tiene que decir un porqué. ¿Sí? Yo puedo decir que el derecho es una ciencia social, pero yo tengo que decir por qué el derecho es una ciencia social. Si yo simplemente digo que el derecho es una ciencia social porque tal autor define las ciencias sociales son tal, y entonces el concepto de derecho que yo personalmente estoy manejando es tal, coincide con esa definición y por lo tanto nosotros podemos concluir que el derecho es una ciencia social. Si yo no razono, no argumento de esa manera, estoy en una mera opinión. Entonces, Aristóteles
fue el primero que empezó a sistematizar cuáles son las reglas del pensamiento, las reglas formales, para que nuestras opiniones se transformen en enunciados científicos. Bien, de ahí vamos a pasar, de Aristóteles pasamos al Renacimiento, y es ahí cuando el Renacimiento va a sistematizar las bases del conocimiento científico tal como nosotros lo conocemos. Y eso fue gracias al aporte de Galileo Galilei, introduciendo en, introduciendo el experimento como la única forma. Y eso ya estamos en lo que es siglo XVI, Renacimiento, porque antes de Galileo se seguía con la concepción tanto griega como medieval, en la cual había una influencia más de Platón, más deductiva, y en la Edad Media pues todo partía de Dios, por lo tanto, y los textos sagrados eran dogmas los cuales no se podía llegar a contradecir. Por eso la Iglesia fue muy reacia a la ciencia, lo sigue siendo hoy en día, y el método experimental va a revolucionar de una manera más que considerable todo el desarrollo científico. Filosóficamente, a esta concepción de la ciencia experimental se van a reelaborar los métodos en la filosofía, pero que van a tener una gran influencia también en la ciencia, cada vez menos. Fue uno de los grandes filósofos de la modernidad. También era matemático, era óptico, coordenadas cartesianas, se utilizan lo que es para resolver funciones principalmente. Y Descartes va a seguir la corriente de Platón, una concepción deductiva, porque va a tener mucha influencia a la hora de elaborar un método de las matemáticas. Entonces, para Descartes, nosotros creamos reglas o creamos principios como axiomas, consideramos como verdaderos, y también la filosofía, tal como sucede, por ejemplo, con las matemáticas. A partir de los 5 principios de Euclides, matemático griego, nosotros podemos desarrollar la geometría convencional, no las geometrías no euclidianas. Por el otro lado tenemos que la construcción del conocimiento es a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, los niños cuando nacen con una especie de tabula rasa, sin conocimiento, y a partir de la experiencia pues van construyendo su propio conocimiento. Es decir, el niño no sabe que el fuego quema, pone la mano, se quema, y a partir de esa experiencia ya sabe que el fuego quema, ¿no? Esa es la concepción del empirismo. Pero va a venir Kant, Kant y va a decir, tenían razón, nosotros construimos la construcción de nuestro conocimiento es a partir de la experiencia, pero la experiencia siempre está cargada de teoría. Y esa teoría, por eso Kant nos dice, bueno, si nosotros cuando observamos un experimento, ese experimento lo observamos dentro de las categorías espaciales y temporales. Si yo realizo un experimento en un lugar determinado y en un momento determinado. Así que, entonces, esas categorías espacio-temporales tan al margen de la experiencia, pero esas categorías nos sirven para que la experiencia tenga sentido. ¿Sí? Sería incomprensible, por ejemplo, el experimento de Galileo Galilei sin las referencias espaciotemporales. No tendría ningún sentido. O sea, usted, ¿cuándo realizó el experimento? ¿Dónde lo realizó? ¿Cuánto tiempo
tardó la piedra en caer? ¿Cuál fue el espacio recorrido? Es decir, constantemente la física de la ciencia se mueve lo que es bajo categorías espaciotemporales a partir de las cuales nosotros ordenamos todo el conocimiento. A dejar claro cuáles son los objetos de conocimientos de la ciencia. Entonces, para Kant, la ciencia solo opera con objetos que nosotros podemos observar, mientras aquellos objetos que no podemos observar, como los conceptos abstractos, como por ejemplo la idea de justicia, la idea de bien, la idea de belleza, esos conceptos son para el estudio de la filosofía. Pero la ciencia, los objetos son objetos que podemos medir. Instaurada la concepción de la ciencia moderna tal como hoy nosotros la comprendemos. Y bien, llegamos al siglo XIX, donde es un siglo muy importante porque la ciencia se va a desarrollar de una manera muy rápida, muy rápida. Y como se va a desarrollar muy rápida, entonces la ciencia va a ser considerada como la única la disciplina que garantiza el conocimiento, dado por Augusto Comte, dando también lugar a lo que es al inicio de la sociología. Y entonces, desde esta concepción positivista, es decir, concepción positivista quiere decir una concepción en que los objetos de estudios tienen que ser medibles, mensurables, comprobables por medio de experimentos. Entonces, las ciencias sociales se van a ir separando de la filosofía, como pueden ser la sociología, la psicología, la economía, y evidentemente también el derecho también se va a empezar a separar de la filosofía. Y entonces todas estas ciencias sociales van a tomar como modelo epistemológico, como modelo para construir teorías, como modelo para construir un conocimiento válido, es a la física. La física va a ser la que va a va a ser el modelo a imitar. Por eso las ciencias sociales, sobre todo las que cuantitativa, de cuantificar, de medir, pues recurren a estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas supuestamente, al estar matematizadas, supuestamente son objetivas. Pero hay un gran problema, sí. Por eso en esta diapositiva hablo de la crisis de la epistemología, la crisis de cómo la ciencia construye el conocimiento. ¿Por qué? Porque empiezan a surgir, tanto en física como en matemáticas, principalmente, de teorías que empiezan a romper esa concepción clásica de la ciencia. Me refiero a esa concepción clásica de la ciencia en la que la ciencia está unificada, que es que tiene un método, y entonces que se rigen por una matemática. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, cuando están a desarrollar las geometrías euclídeas, ¿no? Como la que están en los principios, donde alguno de los principios de Euclides se vulneran, ¿no? Por ejemplo, nosotros vivimos en una esfera, no vivimos, aunque hay personas que creen que vivimos en la Tierra plana, no, señores, vivimos en una esfera, y en la esfera realmente dos paralelas se juntan, no se juntan en el infinito, como dice el quinto postulado de Euclides, sino que se juntan en los polos. Entonces, eso vulnera el quinto principio de Euclides. Por lo tanto, se empiezan a desarrollar. Nosotros, nuestra percepción del mundo es absolutamente euclidiana. Por eso hay personas que sostienen que la Tierra es plana, aunque es difícil de sostenerlo de una manera seria. Y por lo tanto, como
concepción del mundo es euclidiana, pero vemos que, pero sin embargo vivimos en un, que las paralelas se juntan en el infinito. Entonces ahí empiezan a surgir problemas. Con la emergencia de nuevas geometrías, también aparecen nuevas aritméticas, aparece la teoría de los transinfinitos de Cantor. Entonces hay un gran problema de la epistemología en la construcción del conocimiento, porque ya la ciencia no tiene una única matemática, sino que hay diferentes matemáticas. Ya no sabemos si nuestro mundo, que pensamos que era euclidiano, eh, según la teoría de la relatividad de Einstein, no es tan así. Vivimos en lo que es en un universo cuyo espacio está. Y entonces la ciencia ya no se sustenta como en las matemáticas, porque las matemáticas están empezando a perder cierta universalidad. Entonces, si están perdiendo cierta universalidad, entonces hay algunos que se empiezan a preguntar, ¿las matemáticas son objetivas? Porque hay diferentes matemáticas. ¿Qué matemática es más objetiva? La geometría del Riemann o la geometría de Euclides, que es la que nosotros percibimos, pero que sin embargo no coincide con la realidad. Entonces, es todo un problema, porque nosotros pensamos que nuestra observación es objetiva y no es objetiva porque es incapaz de poder percibir lo que es la curvatura del espacio. Entonces, esto es todo un problema. Y esto condujo lo que es al desarrollo del empirismo lógico, principalmente por lógicos, filósofos del lenguaje, matemáticos. En este caso tenemos a dos grandes figuras, padres del empirismo, y Ludwig Wittgenstein, que es filósofo. Entonces, para estos dos señores, el gran problema, tanto de la ciencia como de la filosofía y de las matemáticas, es el lenguaje. Entonces para la solución a este problema, si es el lenguaje, que el lenguaje es ambiguo, que nos separa de la objetividad, que el lenguaje es el instrumento a partir del cual propone la creación de un lenguaje objetivo, es decir, un lenguaje que pudiera unificar o fundamentar toda esta diversidad de diferentes matemáticas, de diferentes geometrías, de diferentes aritméticas. Y de ahí se empieza a desarrollar la lógica simbólica como el nuevo lenguaje de la ciencia. Una lógica que tuviese una serie de características que, como por ejemplo, que fuesen universales. Entonces, utilizando la ciencia y las matemáticas, la lógica, que desarrollando la lógica, nosotros lo que podemos hacer es crear un lenguaje más objetivo, más universal, y de ahí solucionar los problemas de la ciencia y los problemas de la filosofía, y por tanto, y por ende también los problemas de las matemáticas. Pero la cosa no va a ser tan sencilla, y a esta corriente analítica también se le va a denominar la concepción heredada, cuyo principal objetivo va a ser analizar y reconstruir lógicamente el conocimiento científico. Es decir, que aquí estamos lo que es datación, que en el ámbito jurídico va a tener mucha importancia, sobre todo lo que es en estos tiempos. Me estoy refiriendo a lo que es anterior a la Segunda Guerra Mundial, porque en el ámbito del derecho la Segunda Guerra Mundial va a ser un gran impasse. En Viena, donde vivía Ludwig Wittgenstein, a partir de su gran texto, el Tractatus Logicus Philosophicus, y a partir de este texto, una serie de empezar a juntar en los cafés de Viena. Es decir, que la reflexión no va a estar en el ámbito de las universidades, sino que va a estar en los cafés, en los famosos cafés de Viena. Y en estos cafés van a empezar a reflexionar acerca de los problemas que van emergiendo a partir de esta crisis de la epistemología. Es decir, ¿cuáles son los criterios? ¿Cómo nosotros podríamos unificar la ciencia?
habría que ver si eso es posible, unificar la ciencia totalmente desgranada, ¿no? O sea, no había unidad, tenemos diferentes matemáticas, estaban apareciendo, surgiendo nuevas corrientes científicas como el psicoanálisis, que a muchos les hacía ruido, se veían que eso era un cuento, eso lo de psicoanálisis. Y entonces, bueno, pues también van a buscar la unidad de la ciencia, la creación de un lenguaje común de la ciencia para solventar todos estos problemas, que pensaban que el culpable era el lenguaje o la diversidad de lenguajes. El problema de la demarcación, esto significa establecer qué es ciencia y qué no es ciencia, porque entonces algunos decían que el derecho no era una ciencia, que la economía tampoco no era una ciencia, que el psicoanálisis no era una ciencia. Entonces, ¿cuáles son los criterios que nosotros necesitamos para saber qué es ciencia? Entonces, a partir de esos criterios, nosotros podemos decir, evidentemente, el derecho es una ciencia o el derecho no es una ciencia, pero tenemos que clarificar qué criterios epistemológicos tenemos para poder responder a si el derecho es una ciencia o las matemáticas es una ciencia o el psicoanálisis es una ciencia. Para el Círculo de Viena, una de las principales características de la ciencia era la capacidad de predicción. Es decir, la ciencia tiene una capacidad de predicción. Entonces, una teoría será más científica o menos científica por la capacidad de predicción. Entonces, aquí ya vemos que desde los criterios que se empiezan a establecer en el Círculo de Viena, por ejemplo, el derecho no sé si tiene mucha capacidad de predicción. No sé. Entonces, para el Círculo de Viena, el derecho no sé si sería una ciencia, por ejemplo, como las de los postulados de la filosofía analítica presente en el Círculo de Viena, va a ser la negación de la metafísica, es decir, de la filosofía, porque opera con objetos que nosotros no podemos observar directamente, son conceptos abstractos. También negación de los valores, es decir, negación de la ética, porque los valores son subjetivos, unas personas tienen unos valores, otras tienen otros, eso lo vemos constantemente en la política. Y cada partido político tiene un conjunto de valores absolutamente diferentes. Y entonces la ciencia se rige estrictamente por enunciados que son observacionales. Es decir, esto quiere decir que todo enunciado científico debe ser comprobado empíricamente. Es decir, tenemos que realizar experimentos para poder validar nuestro conocimiento. Y la concepción de la ciencia para el Círculo de Viena es neutra y progresa. Es decir, vamos progresando, cosa que, por ejemplo, no sucede con la filosofía. Hoy en día los filósofos siguen Platón y Aristóteles, ¿qué es el ser? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la justicia? Son preguntas que aún no tienen una respuesta absolutamente clara. Por lo tanto, para el Círculo de Viena esto no sería científico. En el ámbito del derecho tenemos a Hans Kelsen, que también en contexto se encuentra también dentro del contexto de Viena. Entonces, para Kelsen, para salvar el derecho de la infamia, el derecho lo podemos considerar como, es decir, el derecho, lo que es el derecho responde a un conjunto de reglas a partir de las cuales se describe una serie de proposiciones de la norma jurídica. Entonces, para Kelsen, ¿qué es lo objetivo del derecho? La ley. Sí. La ley, eso es objetivo. Para Kelsen eso es indiscutible, los códigos, ¿no? Y se rigen por lo que es bajo el principio. ¿Cuál es la validez de una norma? Esto lo vais a ver lo que es en cuarto año en filosofía del derecho, pero más o menos un poco cuáles son los criterios para establecer que el derecho es una ciencia, según Haskens. Entonces, la validez de una norma es la eficacia. Nosotros construimos una norma. ¿Es eficaz o no es eficaz? Si es eficaz, aquí estaríamos también bajo el principio o bajo el contexto de
de utilidad. Entonces, si una norma es eficaz. Bien, entonces, llegado a este momento, en el que estamos en lo que es una epistemología que se rige bajo el contexto de justificación, tenemos dos grandes conceptos que mucha gente a veces los suele confundir. Tenemos las hipótesis y tenemos las teorías. Entonces va a haber pensadores que dicen, bueno, partimos siempre de una hipótesis y cuando esa hipótesis nosotros la comprobamos, construimos la teoría. Una teoría quiere decir que el conocimiento ya está, han sido favorables. Entonces, cuando tenemos una hipótesis y la hemos comprobado empíricamente, entonces podemos hablar de teoría. Pero luego habrá otros pensadores que dirán, no, esto es lo que es el método, esto es el método inductivo. Pero habrá otros pensadores y nos dirán, no, el método tiene que ser deductivo. Es decir, nosotros siempre partimos de teorías, y entonces luego, una vez que tenemos la teoría, la vamos comprobando a partir de pequeñas hipótesis y entonces haríamos experimentos y si validamos esas hipótesis, estaríamos revalidando lo que es la teoría. Bien, entonces esa hipótesis es verdadera o es falsa. Bien, entonces aquí tenemos el verificacionismo, que tiene un método inductivo, si va a partir de hipótesis que vamos construyendo a partir de la observación y cuando estas hipótesis se confirman, sucede. ¿Qué sucede? Estamos en los años 30 y en los años 30 ya la física cuántica empezó a confirmarse como teoría y el instrumento matemático que principalmente utiliza la física cuántica es la probabilidad. De ahí, por ejemplo, la famosa sentencia de Albert Einstein cuando decía Dios no juega a los dados, porque Einstein no creía en la probabilidad. Tenía una concepción del mundo determinista. Entonces, a partir de los años 30 y por de ciencia suprema, entonces todas las ciencias van a intentar imitar a la física, incluido el derecho. Entonces, ya las hipótesis no hablamos de una hipótesis que se pueda comprobar al 100%, sino que hablamos de una probabilidad, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en el ámbito jurídico es muy importante cuando, por ejemplo, se hace un análisis genético y ahí vemos que, bueno, 100% a tal persona, ¿no? Entonces, nunca nos van a decir, nunca en ese tipo de comprobaciones empíricas nunca vamos a tener el 100%, si vamos a tener una probabilidad. Entonces vamos a hablar de es altamente probable, es poco probable, es bajo probable. Entonces, la probabilidad en función de a mayor probabilidad, mayor validez del conocimiento. Luego viene Popper, que utiliza el modus tollens, es un modelo, un desarrollo lógico que lo veremos en la segunda unidad. Pero Popper va a partir de la ciencia. Nosotros tenemos una teoría y lo que hacemos es buscar si hay alguna contradicción en esa teoría. Si encontramos esa teoría la desechamos. Es decir, la ciencia progresa lo que es a partir del falsacionismo, a partir de que nosotros podemos negar la teoría. Es decir, cuando Einstein desarrolló la teoría general de la relatividad, falsaba la teoría de Newton y por lo tanto con la teoría de Einstein. En el futuro aparecerá otra teoría que falsará la teoría de Einstein, rechazaremos la teoría de Einstein y nos quedaremos con esa teoría que ha sido capaz de poder encontrar una contradicción en lo que es en la teoría general de la relatividad. Evidentemente la ciencia, si la observamos o si la analizamos históricamente, vemos que no funciona muy así. Pero bueno, esta era la concepción de Popper, que tuvo mucha influencia sobre todo en los años 50.
Y ahora vamos a pasar del contexto. Y esto es gracias a la obra de Thomas Kuhn, que creó un gran impacto en el ámbito epistemológico, porque a partir de Kuhn se empezó a concebir la ciencia también como un fenómeno social. O sea, ya no es cuestión interna, lógica, de si la teoría está bien formulada, si es formal, si no es contradictoria, sino que si hay teorías en las cuales se desarrollan en un contexto inadecuado y por lo tanto no florecen. Por ejemplo, el caso del siglo III y siglo IV después de Cristo decía que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pues bueno, pues fue una teoría que se consideró se consideraba errónea y por lo tanto, aunque su argumentación era mucho más sólida desde un punto de vista formal que la concepción de Ptolomeo o de Aristóteles, donde la Tierra, donde todo el cosmos giraba alrededor de la Tierra. Entonces, para Kuhn, la ciencia se desarrolla a partir de paradigmas y los paradigmas son de metodologías, ciertos valores estéticos y éticos que van a configurar lo que en realidad es una teoría. Y esa teoría está avalada por una comunidad científica. Es decir, que si la comunidad científica dice que no, pues no. Y eso lo vamos viendo constantemente, ¿no? Y entonces hay teorías nuevas que tienen mucha resistencia con este contexto científico y solo cuando una teoría empieza a mostrar grandes fisuras y entonces esas fisuras empiezan a generar las teorías emergentes que al final se consideran en paradigmas. Dentro de una ciencia, dentro de una disciplina, podemos encontrar diferentes paradigmas que están en tensión. Eso lo vemos también, lo vamos a ver también en lo que es el ámbito jurídico. Pero, por ejemplo, en biología tenemos acerca de cómo se desarrolla la vida en el planeta, tenemos dos grandes paradigmas cuya esencia o elementos ontológicos son totalmente divergentes. Y tenemos, por ejemplo, el creacionismo desarrollado, que tiene una gran influencia de la religión, de las religiones cristianas, y el evolucionismo de Darwin, el que considera que la vida va evolucionando y, por lo tanto, se puede responder, no hace falta responder al origen de la vida a lo que es a un sustrato de carácter metafísico, como puede ser Dios o Alá o Jehová. Bien, en el ámbito jurídico el concepto de paradigma es muy importante y entonces recordar que Ricardo Lorenzi, en el ámbito de la teoría del derecho encontramos como tres grandes paradigmas, el positivismo y el naturalismo, y hoy en día pues también tendríamos que hablar del pospositivismo, donde la argumentación va a jugar un papel crucial. Después de Kuhn, lo que es la filosofía de la ciencia y la epistemología se subdividieron en muchas corrientes, y analítica del positivismo o neopositivismo, también la concepción representacional, la epistemología naturalizada de la ciencia, que tiene una gran influencia, por ejemplo, de la biología, toman como modelo de construcción epistemológica la biología, la epistemología cognitiva, que toma como modelo la informática, la sociología de la ciencia, que siguen la línea que planteó Thomas Merton y Thomas Kuhn, la etnometodología, que es una concepción de la ciencia desde una perspectiva antropológica, donde la ciencia se considera como un producto cultural, y ciencia, tecnología y sociedad, que dentro en lo que es en la sociedad. Bien, lo único que faltaba por explicar un poco la dimensión entre ciencia y ética, que dentro del contexto de justificación, es decir, la concepción heredada, círculo de Viena, el fasaccionismo de Popper o el verificacionismo,
consideraban que la ética tenía que estar al margen de la ciencia. Pero luego se dio posteriormente con otro tipo de desarrollos, con la introducción también de la concepción sociológica de la ciencia, también la etnoepistemología, y luego también, gracias también a los desarrollos de ciencia, tecnología y sociedad, vemos que la ciencia es imposible que un científico esté al margen de valores y, por lo tanto, la ética evidentemente sí que está dentro de la ciencia. Es decir, por ejemplo, o sea, no es casual eh, o, por ejemplo, no puede estar al margen de los valores o no puede estar al margen y cuyas políticas de dicha farmacéutica es la de solamente obtener productos que tienen grandes beneficios. O sea, eso, realmente, el científico que está trabajando no puede decir que él está trabajando, está haciendo ciencia por hacer ciencia, sino que realmente él está haciendo ciencia por dinero. Y eso es un valor. Es un valor. Es decir, eso responde a lo que es una ética de carácter utilitarista, ¿no? Es decir, son muy pocos los científicos, a los que tengan mucho dinero, que pueden dedicarse de una manera objetiva a la ciencia y hacer ciencia por ciencia. Y aún así, si nosotros decimos que está haciendo ciencia por ciencia, también es un valor. Es decir, es imposible que el ser humano pueda pensar o pueda hacer algo al margen de la ética. Es imposible, es decir, porque nosotros tenemos valores y en lo que hagamos siempre va a haber, de una manera implícita o de una manera explícita, va a haber valores. Y eso también lo podemos trasladar al derecho. Si el derecho es imposible al margen de los valores. Y de hecho vemos que muchas normas que se crean en el Parlamento obviamente tienen una gran carga ideológica. Por lo tanto, en la misma construcción y elaboración de las leyes hay una gran carga ideológica. O sea, hay una serie de valores, de principios morales que nosotros los podemos deducir con cierta observación y podemos decir, bueno, pues estos políticos son utilitaristas, estos son más deontológicos, estos son más responde a una ética más aristotélica de los valores, porque probablemente se han educado en una universidad católica. Entonces, que el derecho sea objetivo es casi imposible, de la misma manera que la ciencia no es objetiva, ni la filosofía tampoco es objetiva ni pretende serlo. Y entonces esto también responde lo que es a romper con ese prejuicio de que la ciencia es objetiva. Para nada. Es decir, incluso ni en las matemáticas son objetivas. Yo os puedo mostrar una ecuación y entonces un matemático la puede interpretar de una manera y otro matemático la puede interpretar de otra manera. Y eso, por ejemplo, lo observamos en la física cuántica, donde ante mismas ecuaciones las interpretaciones son absolutamente diferentes, ¿no? Y por eso hay físicos que más que hablar de física cuántica, hablan de mecánica cuántica. ¿Por qué? Porque tienen una concepción mecánica del mundo. Y mientras que los que hablan de física cuántica tienen una concepción no tan mecánica, sino una concepción mucho más abstracta del mundo. Entonces, es importante reflexionar esta dimensión ética, porque en el público va a ser crucial. De hecho, que es heredera de Comte, que es heredera del ciclo de Viena, del neopositivismo, y que el derecho se quería elevar al rango de ciencia, como la física, como la biología, como la química. Entonces, una de las soluciones era decir, bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es, el derecho tiene que estar limpio, puro de ideologías, de valores, de estética, y de esa manera el derecho va a lograr el rango de ciencia. Pero claro, el contexto de Kelsen, que va a ser la culminación del positivismo en el derecho, o esa concepción científica del derecho, es un momento en el que en Europa está plagada de totalitarismos. Tenemos el totalitarismo de Hitler, el nazismo, tenemos el totalitarismo del fascismo en Italia, tenemos el totalitarismo de Francia con Francisco Franco, y tenemos también el totalitarismo de la Unión Soviética con Stalin. Entonces, es un contexto de grandes totalitarismos donde el derecho estaba contaminado por la influencia de estos grandes totalitarismos, por la ideología de estos
déspotas, de estos dictadores, y por lo tanto, la solución a ese problema era eliminar todo rasgo ideológico y valórico del derecho. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? Sucedió que viene la Segunda Guerra Mundial, con lo que es con un desencadenante, con unos efectos alarmantes por la cantidad de muertos, por la vulneración a todos los tipos de derechos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo a partir de los juicios de Nuremberg, donde los abogados o los científicos o los miembros de las SS, la Gestapo, argumentaban que que estos señores cumplían órdenes. ¿Sí? Entonces, si la ley decía que había que hacer tal cosa, pues había que cumplir la ley, al margen de si estaba bien o estaba mal. Entonces, claro, algunos argumentaban que habían colaborado judío obedeciendo leyes. Y entonces ahí se vio la gran necesidad que en el derecho tienen que haber principios, valores, a partir de los cuales nosotros podamos interpretar la ley de una manera más justa. Es decir, que si la ley me dice que yo tengo que matar a una persona, pues yo me puedo negar o puedo torturar a una persona o lo que sea, cualquier tipo de atrocidad, yo me puedo negar porque realmente una ley no puede ir en contra de principios, por ejemplo, que atenten a la vida de otra persona. Entonces, a partir de la Segunda Guerra Mundial, en el derecho se introducen de una manera explícita principios y valores que van a estar expresados en las diferentes constituciones. Por eso hablamos de neoconstitucionalismo o una constitucionalización de la ley, de la norma. ¿Por qué? Porque hemos introducido principios y valores. Por lo tanto, ya sabemos que los códigos jurídicos, los ordenamientos jurídicos de cada país poseen una serie de principios, de valores, a partir de los cuales se va a regir lo que es todo el desarrollo de las normas jurídicas. Por lo tanto, vemos que eso también puede ser importante a la hora de reflexionar si el derecho es una ciencia o no es una ciencia. Bien, en lo de las geometrías no euclidianas, eso respondía a la diapositiva de la crisis de la epistemología a final del siglo XIX, y fue el momento en el que hasta el siglo XIX se pensaba que la matemática era universal, era el lenguaje verdadero de la ciencia. Entonces, cuando decíamos, la ciencia solo tenía un lenguaje y este lenguaje son las matemáticas, ¿no? Que también toda hay una discusión si las matemáticas es una ciencia o no es una ciencia. Entonces, toda una discusión. Hay autores que consideran que las matemáticas es un lenguaje, mientras que otros que consideran que la matemática es una ciencia exacta. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede en el siglo XIX? Surgen nuevas geometrías, surgen nuevas aritméticas. Es decir, la gran división de las matemáticas es en aritmética y geometría. Entonces, ¿qué sucede cuando empiezan a surgir nuevas geometrías, nuevas aritméticas? Pues que esa unicidad de las matemáticas se rompe. Y al romperse esa unidad de las matemáticas, lo que se rompe es ese lenguaje que se pensaba que era universal para la ciencia. Entonces, la ciencia ya no tenía ese lenguaje universal que pretendía o que creía tener. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Porque ya no hay matemática, hay matemáticas. Y si nosotros pensábamos que las matemáticas eran objetivas, ¿qué sucede cuando tenemos dos matemáticas? ¿Cuál de las dos es más objetiva? ¿O es posible de hablar de objetividad en las matemáticas? Entonces, esto fue un gran problema. Entonces, no, las geometrías no euclidianas no pueden ser reales. Y es una cosa realmente que llama la atención porque precisamente vivimos en una esfera y una esfera no responde a una geometría no, euclidiana. ¿Por qué? Porque hay las paralelas se juntan en los polos. Entonces, claro, a partir del Círculo de Viena, la concepcionalidad, pues bueno, pues vamos a resolver este problema. Vamos a crear un lenguaje que sea universal para la ciencia y de esta manera solventar estos problemas epistemológicos. Entonces, si podemos construir un lenguaje que sea universal para la ciencia va a poder progresar de una manera mucho más eficiente y vamos a poder determinar qué es ciencia y qué no es ciencia.
vamos a tener las ideas mucho más claras con respecto a la ciencia. Entonces, lo que tenemos que reconocer es la historia de la ciencia y cómo fueron cambiando las concepciones paradigmáticas en las diferentes disciplinas. Esta pregunta la está ya respondiendo desde Kuhn. Para Kuhn te diría que sí. La mejor forma de comprender la ciencia es estudiando cómo la ciencia se ha ido desarrollando históricamente y luego también estudiando la ciencia como un fenómeno social. Pero esta es una respuesta que ofrece Kuhn. En filosofía no hay únicas respuestas, tenemos muchas respuestas, lo mismo que sucede en el ámbito del derecho. La pregunta ¿qué es el derecho? No hay una única respuesta, hay muchas respuestas. Lo importante es que estas respuestas las podamos argumentar. Entonces, en el caso de la pregunta que hace Tamara, desde una concepción, desde un contexto del descubrimiento, la respuesta es sí. Desde el contexto de justificación es no. Aquí cada uno debe de optar si le convence más el contexto de justificación o el contexto de descubrimiento. Sí, personalmente me muevo más en una concepción más kuhniana, más de etnometodológica, cómo realmente los científicos van construyendo, pero observándolos a los científicos cómo hacen los experimentos, que es un poco lo que ha aportado tanto a la concepción de la sociología de la ciencia como la etnometodología, que eso también lo podemos aplicar al derecho. Eh, ¿Cómo se construyen las leyes? Nosotros le podemos preguntar a Pablo, ¿usted cómo va construyendo las leyes? Y entonces, también hay que pensar que Pablo tiene una serie de valores, que tiene una forma de trabajar determinada, pero si preguntamos o estudiamos a otras personas que redactan leyes, pues nos vamos a encontrar con otros valores, con otras ideologías, con otras metodologías. Es decir, no hay un método a la hora de poder redactar una ley, sino que hay muchos métodos, hay muchas concepciones, hay muchos prejuicios, hay muchas ideologías, y todo esto, por eso realmente comprender qué es el derecho es algo muy complicado, porque ya vemos que incluso cuál es eh, cuál es la forma, el método de redactar una ley o de construir una ley, es algo muy complejo. Y estamos solo en una de las pequeñas particularidades del derecho, la elaboración de leyes, que evidentemente no son universales, que van a depender del contexto sociohistórico, que van a depender del país. Entonces, esa concepción que tenía Kelsen de construir un derecho de carácter universal, pues vemos que de momento hoy en día es algo imposible. Por eso pensar el derecho como una ciencia tiene una gran complejidad. Otra cosa que nosotros convirtamos el derecho como objeto de estudio. Y este objeto de estudio sea a partir de un método científico. Eso sí es otro tema.